Buenas, damas y caballeros, y de vuelta aquí en El Cinépata. Estaremos hablando el día de hoy sobre la película The Edge of Tomorrow con el empresario, señor Luis Mejía. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, brother. Gracias por la invitación y por graduarme de emprendedor a empresario. Contento de estar aquí compartiendo lo que te gusta. Y yo creo que hoy lo que vamos a hacer es básicamente poner en micrófono conversaciones que Sí. nosotros tenemos cuando nos vemos juntos. O sea que Todo el tiempo, sí. contento. Sí, eso fue lo que más... Cada vez que nos sentábamos decíamos, es que tenemos que tener la conversación en un podcast. Esto es un podcast. Entonces, nada, vamos a hablar sobre la película The Edge of Tomorrow y qué hemos aprendido de ella como, no solo como personas, pero también como empresario, como personas normales, aunque, ¿qué es una persona normal? Me gustaría saber. Pero, Todavía queremos encontrar la respuesta. exactamente. Pero no, esto es, aunque no es una película que diríamos, wow, una película que nos va a dar información sobre cómo manejar una empresa o cómo emprender. Esta es una película que tiene varios mensajes y nos dimos cuenta porque sentados viendo la película dimos, wow, cuántas cosas se está soltando esta película que uno puede aprender para la vida. Entonces, eh, antes de comenzar, para esas personas que no saben cuál es la película Al borde del mañana, Edge of Tomorrow, que es de producción de Tom Cruise, está dirigida por el director Doug Liman, que no sé si sabes, Luis, que Doug Liman es lo que le llamamos él es el padre de las películas de acción moderna. Él fue que nos llevó de las películas de acción de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone a lo que son el moderno corte rápido, que fue con la película The Bourne Identity. Él fue que dirigió esa. Y aunque tiene un poquito aún de esa forma de cortes antiguos, él dijo que él iba a poner su estilo directamente. Entonces, tenemos a Doug Liman, que también dirigió Roadhouse, la que se hizo La aquí con Jake reciente, Gyllenhaal. claro. Ajá. Y bueno, varias, porque también tiene a Mr. and Mrs. Smith. Él fue que hizo Equilibrium también. No sé si No, fue él. no fue él. Equilibrium con Con Bale, Batman. con Ese Christian mismo. Bale. No fue él. O tendría que chequear, porque estoy casi seguro que no fue. Seguimos con el guión. El guionista es Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie es el hombre con el que está amarrado Tom Cruise para los guiones. Christopher McQuarrie primero escribió lo que es The Usual Suspect, que eso ya lo hace icónico. Pero él fue que Tom Cruise se ha amarrado con él para lo que es todas sus películas, vamos a decir, Misión Imposible. Él ha escrito las últimas 3. Y él fue que hizo que Misión Imposible ya no sea de robos específicos, pero que sea de acción. Christopher McQuarrie también dirigió la última de Misión Imposible. Y este es el equipo que está usando Tom Cruise, aunque Doug Liman no tanto, pero Christopher McQuarrie es amarrado con todas las producciones de Tom Cruise. Y yo entiendo que él ha hecho un gran trabajo y también con este guión. Esta película es una película de acción de ciencia ficción donde extraterrestres atacan al mundo y tenemos todos los países que se están uniendo para pelear contra unos extraterrestres que le llaman los mimics, que sean con la palabra es imitadores. Entiendo que es por la forma que ellos se transforman. Y Tom Cruise peleando y muriendo frente a un mimic entra en lo que es un sinfín del mismo día, donde él tiene que pelear todos los días y él mejora sus técnicas de pelea para poder ganarle a los mimics. Esto es algo como si fuera el Día de la Marmota, Groundhog Day, y Starship Troopers, pero mucho más porque estamos peleando con extraterrestres. La película es en extremo entretenida y cada vez que la veíamos un mensaje nuevo. Luis, dime tú qué pensaste de la película. Bueno, yo creo que es una de las películas que primero entrega más de lo que uno percibe a simple vista. Uh-huh. O sea, cuando tú la empiezas a ver, tú lo que piensas es, como tú dices, va a ser una película de acción y tú entiendes rápidamente cuál es, digamos, la temática de que se repite el día, etcétera.
Pero a mí hay cosas que me llaman la atención desde el inicio. Tú sabes que cuando a él lo llaman como que a servir, porque él es un oficial, o sea que básicamente es un militar de escritorio, por decirlo de cierta forma. Y el trasfondo de él es que él tenía una empresa de publicidad y Ujú. él estaba en reserva, o sea, militar. Y obviamente viene esta situación imposible donde hay un avance de un extraterrestre, entonces lo llaman a servir y él está como que no, o sea, yo lo que he sido mi vida entera un Sí. publicista, o sea, yo no voy a pelear ni me interesa pelear. Un avance de fuerzas mayores. Exacto, entonces lo que me parece curioso de eso es que tú percibes a Tom Cruise, o en este personaje que él es Cage, totalmente opuesto a lo que tú estás acostumbrado de parte de él. Porque Ujú. él siempre, de Top Gun, es una persona que está súper preparada, el mejor, es un verdugo. Pero aquí todo lo contrario. No solamente es que él tiene que aprender, sino que él viene de un punto de negativo. O sea, es un personaje que en esa primera escena se percibe como cobarde, le está Sí. corriendo a su responsabilidad. Y arriba de todo, que es donde empiezan como que los mensajes, él estaba trabajando en la parte de publicidad para reclutar. Entonces él hace un anuncio donde él sale y está invitando a gente a unirse al ejército para pelear contra esta fuerza alienígena, ¿verdad? Y cuando lo llaman, él se niega. Ujú. Entonces, yo creo que eso es un primer mensaje que podemos aplicar y es como que no promueva cosas en las que tú no crees. Y a él le Exactamente. tocó la situación más extrema de que justamente él decía que él creía en esta causa, estaba reclutando gente, pero cuando lo llaman fue el primero en decir que no. Y sale corriendo, Full. literal. Entonces, ese inicio de la película me llamó la atención porque vemos un Tom Cruise que no es el verdugo que llegó a salvar el día, sino que literalmente es un personaje cobarde que está huyendo de su responsabilidad y que inclusive falso en el sentido de que promovía cosas en las cuales él mismo no creía ni estaba dispuesto a poner skin in the game o la piel en Sí. juego. Correctamente. Entonces, ese inicio de la historia me llamó mucho la atención. Yo me recuerdo uno de los mensajes que a mí me gustó muchísimo y es que lo hablamos también anteriormente, que él tiene que despertarse de nuevo todos los días en el mismo lugar a aprender. Y yo dije, wow, tiene que ser muy feo, pero es exactamente lo que hacemos nosotros todos los días. No somos buenos en algo y Ujú. tenemos que volver y volver y volver y tienes la oportunidad todos los días de hacerlo mejor. Claro, a mí esa fue la parte ya entrando en lo que es filosofía, Ujú. que empecé a pensar. Cuando yo vi la película, yo empecé a extrapolar esa situación que se veía muy ficticia. Y creo que tuvimos una conversación sobre eso, tú y yo, de que, bueno, si tú analizas el día, el ser humano es una criatura de hábitos. Entonces tú Ajá. tienes el lugar donde tú trabajas, tú tienes el lugar donde tú duermes, tú tienes el lugar donde tú te despiertas. Usualmente come los mismos tipos de alimentos, Sí. frecuenta a la misma persona. Los problemas que tú enfrentas cada día son diferentes probablemente, pero están controlados en cierta forma. Entonces, a pesar de que es ciencia ficción y obviamente literalmente él se le presentaba como que la misma situación y él podía aprender, luego de la que la superaba venía un problema diferente o mayor. Entonces yo creo que hay similitudes muy claras con lo que es la vida como tal, El porque día a a día. pesar de que no se te presente el mismo problema, el hecho de que tú te vayas preparando y adquiriendo experiencia te prepara mejor para otros tipos de problemas o de mayor envergadura. Sí. La gran mayoría de los problemas de nuestro día a día, si tú trabajas en una oficina, te van a pasar en el mismo lugar sentado, aquí en esta oficina o en el teléfono. O sea que sí estamos viviendo problemas similares en el mismo lugar. Sí, y si tú Ujú. piensas, por ejemplo, que uno de esos mimics o uno de esos alienígenas es, por ejemplo, el jefe, que es difícil. Tú puedes aprender, si ya tú sabes cómo él reacciona a cierto tipo de comentarios, a cierto tipo de acciones, tú tienes dos formas de verlo. O sea, o yo aprendo cómo lidiar con esta persona, cómo actúo diferente, Mm, el cómo, alfa y el omega. cómo, Sí. cómo puedo En con- redireccionar mi comportamiento. Ujú. Y esa misma situación tú la puedes manejar de forma diferente. Entonces, Sí, fue el tipo de película que inicialmente se siente que va a ser de una cosa, pero el trasfondo es un poco más profundo y quien logra ver eso yo creo que le saca mucho mayor provecho. completamente. De verdad que para un detalle de la película es que entre los extraterrestres está el alfa y el omega. Ujú. El alfa fue que le dio a él la entrada al sistema de ellos y la omega es por donde él tiene que salir. Y bueno, alfa y omega son el abecedario griego. El alfa es la primera letra Ujú. y el omega es la última.
Nosotros en el cristianismo también tenemos lo que es en Apocalipsis, mencionan el alfa a Cristo como el alfa y el omega, o sea Ujú. que el inicio y el final. Entonces, eso te enseña que él tiene que encontrar la forma de cómo entrar por aquí y salir por allá. Tú no vas a ninguna otra parte si no matas a ese. A mí me parece Ajá. interesante el tipo de, yo no voy a decir de esfuerzo o de pensamiento conceptual que va en películas que uno puede interpretar como simplista. O sea, si una persona no se sienta a analizar qué hay detrás de esa producción o de esa historia que nos cuentan, Ujú. tú lo que piensas es un militar que es cobarde, que después va a la guerra, salva el mundo, tiene que aprender y explota un reguero de aliens. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, y ese tipo de analogía? Es lo interesante y lo que conlleva a llamar a este tipo de proyectos arte. La Ajá. interpretación que hay detrás, la parte creativa. Obviamente está la parte técnica de los efectos especiales, la historia, los diálogos, como están construidos, pero lo que te hace sentir o las ideas o los análisis que te deja en la mente tú pensando, yo creo que eso es lo bonito del cine. Ujú. Y fue algo, es algo que tú puedes ver claramente con esta película. Otro mensaje que yo vi, y es que él, como él va entendiendo, ok, aquí cae esto, yo tengo que moverme a la derecha y mato a ese de aquí y voy para allá, pero poco a poco se va dando cuenta que hay cosas que él se está preocupando por muchas cosas al mismo tiempo, porque él agarra y salva al gordito y sigue, Ujú. pero se da cuenta en un momento que eso me está haciendo perder tiempo. Hay cosas que yo no tengo que hacer. Y él ya de un momento a otro tú ves como matan al gordito y él sigue por ahí. ¿Por qué? Ujú. Porque no es parte de su meta, no es parte de lo que él quiere lograr. Y eso también es algo que he visto como persona. Yo aprender a decir que no a muchas cosas, aún peleo con eso. Pero hay que aprender de que si no está en tus metas, no estás obligado a hacerlo. Puedes hacerlo si quieres, pero no estás obligado. ¿Sabes lo interesante de este ejercicio que estamos Ujú. haciendo hoy? Es que esa yo no la percibí como un aprendizaje, pero hace todo el sentido del mundo. Y es, o sea, tú estás hablando de decir que no, es priorizar. Es decir, cuando nosotros priorizamos es a qué oportunidades le estamos diciendo que no, Ujú. y a esa oportunidad que le estamos diciendo que no es porque sí le estamos diciendo que sí, a la que por diseño deberían ser importantes para nosotros. Entonces yo creo que eso es un punto de vista muy interesante de cómo él dejó esas distracciones. Y le estamos llamando distracciones porque salvar a una persona, en el contexto, perdón, de esa interacción, salvar a una persona era, en teoría, una buena acción. Sí. En teoría no sumaba a su camino o a su journey porque cada vez que salvaba a esa persona no podía avanzar. Ajá. Entonces, hay mucha, o sea, solamente en eso tú puedes No, ir podemos pasar 3 horas en esta, sí. escarbando Ajá. de qué representa eso, pero el mensaje aquí no es que, o sea, tú no puedes ayudar a la persona o que tú vas a ser una persona que solamente piensa en sus metas, pero tener la sensibilidad de entender qué cosas ya dejan de estar dentro de tu control, Ujú. qué cosas te están restando a ti como persona. Y esa la voy a conectar con una que yo sí había pensado y es, fíjate de quién tú te rodeas. O sea, quiénes son las personas Sí. que tú permites en tu círculo. Y ahí, que no hemos hablado de ese personaje todavía, del ángel de Verdún, que es Ah, sí, que es Emily Blunt. Emily Blunt, que aquí es, ella tiene esta figura como del sensei, o es la persona que le enseña a él sobre, primero, lo que le está pasando, porque Ujú. ella le había ocurrido lo mismo, de que tuvo la capacidad de ver, digamos, de aprender. Ella entró en ese infinite loop, Sí. igual que él, Y lo hizo ya sola. y lo hizo ya sola, y aquí ella, ¿verdad?, le enseña a él. Entonces, una parte interesante de eso es ver cómo él primero empieza solo y tiene que darse cuenta de muchas cosas a través de prueba y error, pierde mucho tiempo, y cuando encuentra a esta persona que Mm. sabe mucho más que él, está alineada en lo que quiere lograr. ¿Cómo se llama el personaje? Sigue. El ángel de Verdun. Sí. Ay, se me olvidó Sigue, el sigue, sigue. nombre. Lo Yo, puedo yo, ir yo te digo buscando. ahora. Pero lo interesante ahí es ver cómo él, rodeándose de personas que estaban primero persiguiendo la misma meta que él, que se encontraban más... Rita. Rita. Ujú. Se encontraban más avanzados en ese proceso de qué yo quiero lograr. Por ejemplo, en este caso, inclusive cuando la conoce, él todavía está corriendo. Él quiere ver cómo yo te transfiero mi poder a ti. Y yo dije, Sí. esto no se puede. No. O sea, Es
tuyo el sacrificio. Tú no puedes agarrar y pasarle tu problema a otro. Este es tu problema. Entonces, otro mensaje. Otro mensaje más. Entonces, fíjate cómo cuando él ya primero acepta eso y empieza a trabajar con ella, pues entonces ahí que él empieza a crecer, empieza a avanzar mucho más rápido. Entonces, las personas que nosotros permitimos que sean parte de nuestro universo, por decirlo así, también tienen una influencia muy fuerte en cómo nosotros llegamos a las metas o si llegamos o no a las metas. Entonces, fíjate cómo ponemos dos ejemplos, que son dos personas, estamos ayudando a dos personas, pero una de esas personas me ayuda a mí a alcanzar lo que yo quiero lograr, primero porque estamos alineados y compartimos la misma visión, puedo aprender, y como hubo una persona que él solamente estaba tratando de ayudarla y por más que trataba, o sea, él mismo no lograba avanzar en su proceso. Entonces, eso es un de los detallitos interesantes que también uno puede encontrar en esa historia. Sí. Tú sabes que es muy interesante que tú me hayas dicho que no viste ese detalle cuando él deja morir a este hombre, porque creo que fue algo que yo aprendí de ti directamente. En todas las conversaciones que tenemos, no solo aprender a decir que no, aprender de que no es mala educación tú agarrar y decir, mira, no puedo. O decir, no es una opción también. Claro. Y siendo que tú eres una persona fairly agreeable, tú eres una persona que no está buscando pelear con nadie y nada, la gran mayoría de la gente así dice que sí porque sí. Por no decirle que no a nadie. Pero yo te evito a ti que con toda la calma del mundo, no, yo no puedo hacer eso. Sí, yo creo que eso es algo, o sea, si tengo la capacidad, yo trato de hacerlo, obviamente. O sea, de estar o de aportar. Yo soy una persona que, o sea, parte de lo que yo disfruto es agregar valor. Inclusive el proyecto que yo tengo también de podcasting es en torno a negocio, pero conversando sobre experiencias para que otros se puedan, obviamente, servir de esos conocimientos y llegar más lejos. Yo creo que cada uno tiene una función y responsabilidad de aquello que ha aprendido, ponerlo fuera, y otras personas aprenden, así como otras personas pusieron contenido o experiencia o consejo cuando yo llegué. Y eso me ayudó a mí tal vez a avanzar un poco más. Entonces yo creo que eso es parte de la cadena que hace, en resumen, que digamos que como sociedad avancemos más rápido, como humanidad, como a la dimensión que nosotros queramos ponerlo. Si nosotros lo vemos así de forma colaborativa, pues yo creo que todos llegamos más lejos. Como él está practicando tantas veces, todo lo que está haciendo se está volviendo muy bueno en pelear. Me recordó mucho una frase de Bruce Lee que dice, no le temo a la persona que tiene 10,000 patadas y la practicó una vez. Yo le temo a aquel que practicó una patada 10,000 veces. Y eso es enfoque. Y a eso tú le estás diciendo que no, a la patada nueva, que si tú la das, si le das una vez, ya tú ganaste. O sea, tú te estás volviendo un master of your craft. Entonces, yo creo que parte de lo que nosotros vimos ahí, y son los aprendizajes que se pueden extrapolar a la vida, es que el talento puede ser algo con lo que tú naces. Sí. Ahora, la disciplina y la constancia es algo que se trabaja. Y eso no es gratis. Eso es parte de tu personalidad. Y entonces yo lo que creo ahí es que cuando uno tiene la capacidad de enfocarse, de saber a qué le digo que sí, a qué le digo que no, y pone volumen de trabajo y repetición o constancia, ahí es que vienen los rewards, o ahí es que viene la recompensa de poner ese esfuerzo. Nosotros vivimos en una época donde la inmediatez o el, ¿cómo se llama? El positive dopamine response de todo lo que hacemos, o sea, queremos recibir ese feedback rápido y no estamos libres ninguno porque estamos operando el like allí en el teléfono siempre. Sí, claro, eso es algo que hay que tener conciencia y tratar de equilibrarlo, porque yo creo que por los tiempos donde vivimos, o sea, eso es lo que se está considerando como normal. Yo lo que creo que si nosotros no lo vemos y no tenemos conciencia de eso, ahí es que nosotros estamos cometiendo tal un error. Este personaje tiene lo que es estábamos hablando de el talento, que hay gente que nace con talento. No sabemos si nació con ese talento. Eso se lo impusieron. ¿Por qué? Porque el mundo llegó a lo que llegó. Y supongo que tiene que sentirse muy bien siendo ese personaje de que a lo que yo no quería hacer o a lo que tuve que hacer, ahora soy bueno en eso. Ahí hay dos temas interesantes que tú tocas. Uno es que muchas veces, y va con la palabra liderazgo, muchas veces creemos que el liderazgo es, por ejemplo,
esta está buenísima. Él llegó, cuando él llega, él dice, yo soy un oficial, yo no debería estar aquí, yo no me merezco esto. Lo que te mereces en la vida. Ese es lo primero. Primero es que la vida no es justa. Ujú. Y muchas veces nosotros sentimos que esto no me puede estar pasando a mí, etc. Entonces, eso fue lo que él experimentó. Y él creía que ese liderazgo, ese respeto, él se lo había ganado en un sitio donde él no era parte. No, a mí, o sea, yo soy un oficial, o sea, yo no necesito de aquí. Sí. Entonces, él tuvo que empezar desde cero, como quien dice. Y ese liderazgo que él después gana, porque tú te fijas que al final de la película él lidera al mismo equipo que le introducen al inicio. Él termina siendo el líder de ahí, pero él se lo ganó. Y él se ganó eso a través de hacer, Ujú. no de que yo me gané. O sea, literalmente él tuvo que demostrar y cuando él tenía esos skills, cuando él logró acumular ese conocimiento, esa destreza, entonces él pudo ser un líder, no antes de eso. Entonces hay que ganárselo. Sí. Esta película está llena de tanto mensaje, de verdad. Déjame ver. ¿Qué otro mensaje tú encontraste ahí? Hay muchos mensajes interesantes. Entonces, ese era uno de que primero, o sea, el leadership tú te lo tienes que ganar. Otra cosa es que la única forma de avanzar en la vida, y era la única forma en que él avanzaba, es adquiriendo, experiencia y herramientas, vamos a decir conocimiento. O sea, muchas veces nosotros nos encontramos en una posición, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, pero querer tener un resultado diferente sin nosotros volvernos más inteligentes. Y cuando digo inteligente, tener mayores herramientas para resolver problemas, ya Sí. sea a través de contratar un mejor equipo o yo mismo educarme y conocer más temas, es lo mismo a querer repetir el día. O sea, tú no tienes ninguna herramienta nueva para combatir esos problemas. Entonces yo creo que la única forma de avanzar en la vida es a través del crecimiento y desarrollo personal, Ujú. que eso es lo que te presentan. O sea, si él no aprendía algo nuevo, él no avanzaba en este proceso de llegar a la meta. Entonces tiene un sinnúmero de similitudes con lo que es la realidad, que es enorme. Me recuerdo que como él entra siempre, tiene que hacer el día completo de nuevo. Cuando él entra por primera vez a donde están todos los soldados, el barracks, la Ujú. barraca, el, el, el jefe encuentra, o el comandante Ujú. encuentra que todo el mundo está jugando cartas y no se puede jugar cartas, no se puede apostar. Él las primeras veces no le importaba, pero para ganarse al equipo de un momento a otro, él entra rápido y tapa las cartas Ujú. para que esa gente que él no le cae bien a ellos vayan viendo que él sí es una persona con la que se puede confiar o se puede contar. Esa parte también me gustó mucho, que él ya entiende que poquito a poco va a necesitarlos a ellos también. Ujú. Y él puede hacer ese poquito para ellos también. Sí, eso me llama mucho la atención, que tú recojas esa anécdota, porque de eso se trata. O sea, yo no sé si tú has escuchado la frase de que si tú quieres ir rápido, ve solo, pero si tú quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí. Entonces, básicamente lo mismo. Él empieza solo, él no llega para ningún lado. Entonces, Yeah. primero, él tiene, vamos a decir, esta profesora, que es el Ángel de Verdún, entonces, que le enseña, y luego él termina teniendo un equipo completo. Y Ujú. una vez él logra reclutar el equipo completo, convirtiéndose él mismo en un master, porque él llega a ser, yo creo que llega a tener el mismo nivel, digamos, que ella. Ujú. Eh, yo creo que ahí que entonces él literalmente pudo llegar Sí. más lejos. Y fíjate que cada vez se fueron agregando más personas a su Y en esa camino. última parte, él requiere de todos los demás para poder llegar a donde va. Luego, Jordan no llegó sin Pippen, tú sabes. Sí, después se estaban matando después, pero claro, o sea, es un tema de equipo. Ajá. Y cuando tú estás creando, por ejemplo, una empresa, cuando tú quieres desarrollarla, o sea, sí, si tú te quedas tú solo, obviamente tú mismo vas al cuello de botella. Entonces, fíjate cómo para llegar más lejos, él se agrupó de más personas que compartían Ujú. nuevamente la misma visión y que tenían la misma meta. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de toda la analogía que tú puedes sacar. No sé si ellos estaban siendo conscientes de todo eso en el desarrollo del guión, pero yo creo que, o sea, a mí me sorprende la cantidad de cosas que se pueden extraer de ahí. ¿Qué más? Hay una escena que a mí me llama la atención mucho, que es como la más drástica. O sea, ustedes recuerdan que al comienzo hablábamos de que él llegó, él quería salir corriendo, inclusive lo meten preso porque huye, literalmente, Sí. que se convierte en un desertor. Y entonces luego, en una etapa de la película, él se logra topar otra vez con este general, que era el que lo reclutó forzosamente,
Pero esta vez ya él tenía todo el conocimiento que él había adquirido, ¿verdad? De estos 1000 días repetidos, digamos. Pero ya él sabía pelear, ya había Sí. encontrado su propósito, ya él tenía ya, por ejemplo, trabajaba con el Ángel de Verdún, que era como ella era el soldado, ¿verdad? Más reconocido y más exitoso, obviamente, Sí. que estaba liderando todo. Y aquí tuve ese contraste donde él ni siquiera pierde tiempo en términos de hablar, etcétera. Y se ve ese espejo de punto de partida con cómo interactúo con ese general Por primera vez, ajá. corriendo, ¿verdad? Y luego tú lo ves casi como a 3/4 de la película que llega aquí exigiéndole, Sí. diciéndole cosas que él mismo general no sabía. Y la diferencia es que él se acercó al conflicto. Entonces ahí pudiésemos encontrar otra analogía que es hay que Eh, ensuciarse la mano. exactamente. Hay que ensuciarse la mano. Ok. Vamos a dar una pausa y volvemos ahora. Ok, entonces volvemos con los mensajes de la película Al borde del mañana. Quedamos en que como él ya ha vivido esto varias veces, entonces él ya sabe más que el mismo, creo es un coronel que tienen, o un sargento, algo así, pero el jefe de él, entonces ya él está tan preparado que se le nota. Ujú. Entonces hay que ensuciarse la mano. Entiendo. Entonces, ensuciarse la mano significa que mandar o delegar todo no significa lo mismo que trabajar. Entonces, o sea, yo entiendo que debe haber un balance. Si tú quieres lograr más, obviamente tú quieres tener un equipo, tú quieres poder delegar para aquellas cosas que, obviamente, que otra persona, hasta inclusive se puede encontrar mejor preparado que tú. Pero yo creo que tú no te debes desligar tanto de la operación que no tienes la sensibilidad de aprender con el negocio, de crecer. Entonces, yo creo que ahí yo sentí mucho esa diferencia, obviamente, de quién se encuentra tal vez detrás de un escritorio liderando una guerra Ujú. versus alguien que está liderando tal vez en el campo de batalla. Que inclusive esa fue una de las cosas que le criticaron a él cuando él fue para allá. Que él estaba, o sea, tú eres un oficial de escritorio, tú no estás haciendo nada. Entonces ya ese fue el caso extremo. Él yo creo que se ensució la mano más rápido que cualquier persona. Ajá. Entonces eso es un paralelismo también interesante ahí. ¿Quién fue que dijo que la bendición que estamos buscando está en el trabajo que estamos evitando? No sé si Es algo fue así. Chris Williamson o si es algo que él parafraseó, pero una de las Ujú. frases Sí. que él comenta mucho en su podcast. Y yo creo que básicamente eso, que ahí que está la magia. Ujú. Eso que tú sientes muy difícil o tratas de evitar, obviamente cuando tú logras completar esa tarea, ahí tú creces. Entonces yo creo que uno de los puntos interesantes también a considerar es que, primero, los errores, si tú aprendes de ellos, son una especie de calera que te permiten Sí. lograr más. Y yo no sé si te ha pasado que a medida que tú vas enfrentando situaciones más difíciles, cuando tú las superas y luego tú te la encuentras de nuevo, se dimensionan de una manera diferente. Ujú. Tienen una dimensión más pequeña. O sea, digamos que tú por alguna razón tuviste un problema con un amigo, por poner algo de la vida, y te costaba mucho pensar en esa conversación, cómo se va a sentir, etcétera. Y probablemente la anticipación a la conversación fue 1000 veces más difícil en tu cabeza de la Sí. ejecución real. Entonces, cuando tú tienes esa conversación con ese amigo, tú aprendes, ok, pero es que esa conversación es difícil, pero me va a ayudar a avanzar y a mejorar mi relación. Por lo tanto, la próxima vez que tú tengas un problema con un amigo, probablemente esa toma de decisión o esa acción va a ser mucho más sencilla. Completamente. Eso pasa mucho en la vida real y también escribiendo cine, escribiendo películas. El cine tiene que ser lo que más se asimile a la vida real. Ahora, en tu cabeza, tú comienzas a pensar cuáles son todos los escenarios. Y esos escenarios casi nunca se dan como tú lo tienes en la cabeza. O cuando ya has vivido más y has tenido esos escenarios, tal vez se van a asimilar más. Pero tú no sabes cómo el ser humano va a reaccionar. Entonces, el tú escribir una escena verdadera es muy difícil. Y por eso es que es tan difícil crear cine. Por eso me encanta este mundo del cine porque es tal vez lo más difícil que he encontrado poder hacer. Y es recrear la vida real. Eso, y nos pasa todos los días en lo que hacemos, porque yo digo, wow, cuando yo tenga la conversación con Luis y para hacer el podcast me va a decir, yo no tengo tiempo, yo no puedo ir, y tú agarrate y me dices, sí, loco, en vez de las 11, vamos a hacer las 11:30. Yo, great.
Claro, Sí, ese fue el problema. y eso entendiendo algo. Por ejemplo, ya hablando, digamos, temas personales, tú eres una persona importante para mí. Y los miércoles, específicamente, es los días donde yo tengo reunión de staff de la empresa. Pero yo dije, bueno, todos los miércoles yo lo tengo apartado para eso. ¿Tengo la posibilidad de hacer que las dos cosas ocurran? La respuesta fue que sí. Y yo sé que este es un proyecto interesante para ti. Entonces, fue una decisión de que, claro, conscientemente yo quiero hacer que esto pase. Porque yo decido que yo quiero que tú seas parte de mi vida. Entonces, tener la sensibilidad de a qué le decimos que sí y por qué, y a qué no y por qué, tiene el mismo peso. Un no, tal vez en un momento correcto, también puede ser importante. Digamos que yo te diga que sí y realmente no puedo y me tengo que ir y tengo que cortar la conversación. Y no llegas también. O no llego. Esa es peor. Y termino haciendo más daño por una intención. Entonces yo creo que es más importante hacer esa evaluación y no sé, como tú dices, reactivo, de que bueno, sí, porque me da vergüenza, o no, porque me da vergüenza, sino cuál es la intencionalidad detrás de eso. Tú sabes que yo tenía un profesor que él decía que después de los 12 años, asume que las buenas intenciones no te sirven para nada. Bueno, es que es como tú dices, son intenciones, no son acciones. Ah, exactamente. Intento hacer, probablemente viene de ese origen, pero no es lo mismo. Entonces, las acciones al final es lo que tienen el peso y lo que se siente, ¿no? Tú no sientes una intención, yo quería, pero no pude. Lo que tú vas a experimentar es el qué pasó, no el qué él quiso. Entonces, eso son un tipo de cosas interesantes. Y nos lleva a un punto que yo tenía pensado. Tú sabes que estábamos pensando cuál era de esas escenas que nos llamaron la atención. Para mí, una interesante, que es como que el momento romántico, o por lo menos cuando se evidenció para mí, el propósito. Uf, ¿Cuál es su propósito? A mí me encanta ese momento. Vamos a ver si estamos en la misma. Porque inicialmente, el propósito de él, todo lo que lo movía era cómo yo me salgo de este lío. Déjame buscar a esta tipa para yo soltar el problema a ella. Cómo yo me puedo salir de esta responsabilidad. Y llama a quien sea que te confirme que yo soy un oficial y yo no tengo que estar aquí. O sea, todo el tiempo él está tratando de escapar. Entonces yo creo que el propósito en lo que hacemos es el motor que nos puede permitir a nosotros avanzar a pesar de lo doloroso que sea un proceso, si era suficientemente importante. Sí. Uf. Entonces, para mí cuando él encuentra el propósito de él no es salvar al mundo. El propósito de él es salvarla a ella. Exactamente. Esa escena se da como en una pequeña cabañita que en el momento del café, creo que en el momento del café. Ajá. Que ella se da cuenta de que habían estado ahí anteriormente, porque él había tratado de llevarla más lejos en ese punto. Entonces, esa escena yo la conecto con encontrar tu propósito en lo que tú haces. Porque si tú ves el común denominador en las personas que han logrado cosas muy difíciles, a menos que estemos hablando de cripto, no de Cristo, de cripto. De cripto. Tú ves que el tema de la perseverancia, cómo casi fallan, cómo tienen que superar alguna crisis. Wow. Y el propósito es lo único que te va a permitir soportar el proceso de dolor para aprender y seguir evolucionando y moverte hacia adelante. Aquel que tiene un porqué puede aguantar cualquier... He who has a why can bear anyhow. Entonces, eso fue Nietzsche, creo que tú sabes que eso yo lo puedo conectar con algo también que lo quería guardar para justamente luego este momento. Y es cuando tú tienes que ser persistente y cuando tú tienes que pivotear o cuando tú tienes que cambiar el rumbo de lo que tú haces. Entonces le pasa justamente con el mismo personaje, con el ángel de Verdún, que es la persona que es su teacher o es la persona del sensei, la que le enseña, pero al mismo tiempo la persona que se convierte en su propósito. Pero al mismo tiempo él tiene que tomar una decisión difícil. Cuando él se ve que ha intentado miles de veces tratar de salvarla y que pasa lo que le pasó con el gordito en la playa, es que tú no pasas de aquí. No, y hay que dejar. No importa lo que yo haga, tú no pasas de aquí. Y es un momento interesante porque todo lo que él había hecho hasta ese momento, imagínense que el contexto de la película es que él tiene que aprender movimiento tras movimiento, o sea, cómo llegar hasta salir de la playa para lograr avanzar, para llegar hasta salvo. Y cuando él logra estar salvo y está con ella, luego de ese momento, para yo poder seguir avanzando, ya siempre moría. Entonces, quiere decir que todo el conocimiento que él adquirió para salir de la playa y llegar ahí, él tiene que renunciar a eso. Sí. A lo que él aprendió para buscar otra forma y al mismo tiempo renunciar a ella. Comenzar de nuevo, loco. Entonces, la película es de comenzar de nuevo el día, pero literalmente él tuvo que comenzar de nuevo todo,
porque ya todo eso que él aprendió no le iba a servir para salvarla. Porque ya va a morir. Entonces, piensa lo loco que es que la película tú dura tal vez 1 hora y pico viendo cómo él va mejorando, aprendiendo, etcétera, para decir, este camino que tú estabas explorando, todo esto que tú aprendiste, todo este tiempo que tú invertiste, no funciona. Pero sí funciona. ¿Por qué? Porque, y era algo que yo conversaba en un clip que yo subí, que el trabajo nunca pierde su valor. El trabajo que tú haces tiene un trabajo en ti, pues tú también mejoras como persona. Y él se convirtió, Wow. claro, él se convirtió en una persona más skillful, es decir, él adquirió experiencias que le iban a funcionar independientemente del escenario. Y esa es la forma en que, decidiendo no ser, digamos, persistente con una idea que no funciona, él dijo, bueno, ya yo hice todo lo que yo pude, todo lo que yo podía hacer por parte mía, lo intenté. O sea, seguí intentando, literalmente casarme con el fracaso. Claro. Entonces yo tengo que tener la valentía de saber cuándo yo tengo que decirle que no a una idea y moverme a otra etapa. Entonces esa parte es muy interesante, pero es una escena que si tú no lo miras de esa manera, tal vez no lo interpretas así. A mí me gusta, esa escena es la razón por la cual a mí me encanta tanto esta película. Porque yo vi el talento de Christopher McQuarrie escribiendo. ¿Por qué? Porque en la vida real, a una persona que tú no conoces tan bien y llegas a tener este sentimiento, tú no le dices directamente te amo. Christopher McQuarrie agarra y encuentra una forma de cómo hacernos nosotros entender que la ama sin decir la palabra. Ella dice, pero lo único que tienes que hacer, él dice, no sigues después de esto, después de aquí tú mueres. Y ella dice, ¿qué importa sobre eso? Y él dice, lo que él dice específicamente es, quisiera no conocerte, pero te conozco. Quisiera no tener que conocerte. Deseo no haberte conocido, pero te conozco. Entonces deseo que esto no hubiera pasado, pero ya pasó y ahora estoy asfixiado. Sí. Y lo interesante es que él, renunciando a ese camino, irónicamente llega más lejos. Y yo creo que es una de las ironías de la vida a veces, de que cuando nosotros tenemos mucho tiempo apostándole a algo, a una idea, a un proyecto, a un trabajo, a una amistad, a una persona, a una relación, a veces no sabemos reconocer cuando eso ya no tiene un futuro. Y a veces decidir optar por otro camino tiene la posibilidad de abrirnos la puerta a otra cosa que no estamos viendo. Entonces es una película sumamente filosófica si nosotros decidimos explorar cuál es el contexto debajo de ese tipo de escena. Que se puede ver como pura acción, pero realmente tiene mucho más que eso dentro. Es de verdad una película con un trasfondo espectacular. Vamos cerrando la conversación. ¿Algún otro mensaje que tú quisieras dar sobre la película? Obviamente que yo le diría a todo el mundo que la vea y con este punto de vista de poder aprender más de lo que está ahí, más de lo que es la historia de un hombre que tiene que pelear y ya. Véanlo con, yo diría que ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es ponerse en la situación de él. De esa forma pueden ir viendo que hay muchas de las cosas que él hace por las razones que tiene y después van cambiando por las nuevas razones que va llevando. Él se cree, esto es el journey. Sí. Él pasa de ser una persona que está reaccionando a lo que le está pasando a ser una persona que empieza a accionar en el mundo. Accionar por lo que él quiere, digamos, lograr. Entonces, eso es importante. Yo creo que la invitación sería a que la vean. Nos dejen saber qué cosas nosotros no pudimos percibir. A ver si hay algo más que nosotros no vimos, porque tiene que haber, como dijimos, todo el mundo va a ver algo diferente. Como, vamos a decir, como cineasta o como empresario o como doctor, pueden haber cosas diferentes que se vean en esta película y de verdad que entiendo que es muy, muy buena. Luis, de verdad que te agradezco mucho por haber estado aquí. Hubo momentos ahí donde yo dije, wow, aquí hay mucho más información de lo que yo estaba pensando y de lo que yo escribí para poder traer para acá el día de hoy. Pero de verdad que te agradezco mucho por tomarte el tiempo, por tener tanta información o tanta
darle tanto fruto a este episodio. No, bueno, pues Muchas gracias, mano. Gracias por el invite. Le quería decir a la gente que para mí es una interpretación del trabajo, o sea, de que el trabajo duro, ¿verdad? Ellos encontraron una forma de buscar una forma de comentar o de contar la historia de que el trabajo duro es repetitivo, toma esfuerzo, pero te lleva lejos. Sí. Y cosas que, por ejemplo, la gente le puede sacar mucho jugo, que no sé si te guste para una próxima ocasión con otra persona, tal vez, The Green Knight, que es sobre el journey. O sea, para mí la interpretación es de disfrutar el camino más que controlar el resultado de las cosas. Y cosas que tú me habías dicho que también conversaba un poquito de qué nosotros recomendamos, que estamos viendo. Exactamente. ¿Qué le podrías recomendar al público de lo que estás viendo ahora? Viendo ahora, estoy volviendo a ver Doctor House. Y Doctor House es básicamente puro, o sea, conflicto morales y cuáles son decisiones. Esa no la he visto yo aún. Es una serie, Doctor House, es una persona, es un doctor, o sea, él es súper inteligente, pero es muy egocéntrico, hace la cosa por el bien común o por el ultimate goal, es como que sanar o salvar vidas, pero la forma en que lo hace se lleva a todo el mundo por delante y todos los episodios están llenos de contradicciones morales muy fuertes, como decisiones que hay que tomar, donde tú eres ético o no ético, pero el resultado final es positivo. Entonces esa es también una interesante que probablemente tú la ves y tú dices, pero siempre tiene algo de peso ético que tú tienes que considerar y te pone a pensar como que, wow, yo tuviese que tomar esa decisión que yo haría. Sí. Entonces, dejando ese regalito ahí. Esa está muy buena. Yo diría, personalmente, he visto... En estos días estoy con el público en general viendo House of the Dragon. Oh, claro, la Casa del Dragón. Yo la estoy viendo. Y para mí la Casa del Dragón tiene directamente te puedo decir que es un juego de ajedrez. Todo el mundo se está armando y todo el mundo está viendo qué paso puedo tomar para yo subsistir. Para que y es mi parte de la familia, no mi familia, porque es la misma familia que se está matando entre ellos. Y como saben que necesitan dragones y todo, pues entonces no podemos matarnos de una. Es un verdadero juego de ajedrez. Es pensar cómo voy a subsistir. Es una historia que va muy lenta, pero es en extremo entretenida y linda. De verdad que sí. Esa para mí es mi recomendación. Sí, mi recomendación de esta semana. Bueno, pues. Y gracias. bueno, a la gente que está escuchando, muchas gracias por estar aquí y los que nos están viendo también por YouTube. Les invito a que nos sigan en me sigan en las redes sociales en el_cinépata en Instagram y en YouTube y en Spotify es el Cinépata también. Muchas gracias una vez más a Luis por estar aquí, a nuestros anfitriones CB Podcast y los esperamos para el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.